¿Se puede vivir aquí con el salario mínimo? No, no se puede. Tiene que tener como 2, 3 trabajos. Hay un amigo que es hasta mudo y trabaja. ¿Cuánto pagas de alquiler? Como unos 5,000. Ruteros, bienvenidos a Miami, la ciudad del sol, playa y un tro de vaina. El sol, la playa, un tro de... Así mismo es. Muchos latinos han venido aquí para hacer de esta ciudad su casa. Pero la pregunta que vamos a estar respondiendo es: ¿cuánto vale vivir hoy en día en el 2023 aquí en Miami? ¿Será que todavía es pagable? ¿O la ciudad ya se ha convertido tan costosa que nadie puede vivir? Solamente la gente como el que tengo detrás de mí, Messi. Vamos a ver todo eso y mucho más en este video. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Para nadie es un secreto que Miami se ha convertido en el lugar más popular para los latinoamericanos. Esto es para las personas que buscan una mejor vida o crecer económicamente. También en Miami puedes hablar el español, casi en todas partes, lo cual facilita el proceso de adaptación. Pero espérate, porque esta ciudad está entre las 10 ciudades más caras de Estados Unidos, lo que ha hecho que nuestro bolsillo lo sintieran. Bueno, ahora mismo entramos a lo que es cafetería o restaurante Rodilla. Entramos para resguardar un poquito del sol porque realmente está súper caliente afuera. Aquí viendo, compramos 3 smoothies que costaron $9 cada uno y 4 croquetas, las cuales no se ven ahora mismo porque ya la han devorado. Y estas costaron $8 por 4 croquetas. O sea que fueron $35. Como pueden ver, los precios están súper picantes. Vamos a ver cómo nosotros sobrevivimos a eso, porque nuestros bolsillos se están quedando vacíos. Más adelante también vamos a estar viendo una casa por dentro. Vamos a estar yendo a un supermercado porque queremos ver más o menos cuánto cuesta la comida aquí. Y también vamos a estar haciendo otras cosas muy interesantes. Así que no te vayas de este video porque ahora es que la cosa se pone buena. Como ya ustedes saben, nosotros no vivimos en este lugar, pero tenemos a la persona perfecta que nos estará orientando en esta gran ciudad. Bienvenida, Catherine. Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Catherine Resek. Llevo 35 años casi viviendo en la ciudad de Miami. Estoy casada con Oscar Resek. Ellos nos estarán acompañando en este video y nos enseñarán realmente el costo de vida acá en Miami. País que viajamos, nos gusta investigar el salario mínimo. ¿Por qué? Porque desde este punto podemos tener una referencia para más o menos saber cuánto se necesita para poder vivir o sobrevivir en Miami, Florida. Bueno, ya que usted tiene un tiempecito acá viviendo, ¿cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo ahora mismo en Miami es $11 la hora. ¿Tan poquito? Sí, es más bajo. ¿Tan cara? Sí, es inferior, por ejemplo, a Nueva York, que son $15 la hora, pero ahora en septiembre lo van a subir a $12 la hora. Sin embargo, hay una pequeña diferencia ahí. Personas que trabajan, por ejemplo, como camareros, un ejemplo, ganan $7.90 la hora o algo así. Muchísimo menos. Muchísimo menos. Entonces se supone que ese salario se incremente con las propinas. Por eso que aquí en Estados Unidos es muy común que tú le dejes un 15, 20%, 25% de propina al camarero, porque eso es parte de su salario en realidad, que tú le estás pagando. Que yo sé que eso no pasa, por ejemplo, en Holanda, otros países europeos donde tú dejas un poquito, $2, $2, pero aquí no. Por eso que se usa dejar una buena propina. Entonces hay 2 salarios mínimos, uno de $10, $11 y otro de $7. Sí, es 7 y pico, casi 8, sí. Pero entonces esto como que no me cuadra realmente. Una ciudad tan cara y con un salario mínimo tan bajo. ¿Se puede vivir aquí con el salario mínimo? No, no se puede. Mínimo no creo. Tiene que tener como 2, 3 trabajos. Depende, en mi caso, que se dividen los gastos, sí se puede vivir. Ahora, si son ustedes y trabaja una sola persona, les es difícil. Aquí para vivir, si tú nada más tienes un salario mínimo, por ejemplo, de $11 o $12 la hora, tú necesitas vivir, compartir con tu mamá, tu papá, tu primo, amigos, vivir en un sitio donde 2 o 3 personas puedan compartir, por ejemplo, un alquiler, las comidas, etc. Y cuando viven todo
Hay como 10 personas en un solo sitio. Quando eu cheguei acá, eu não vivia no apartamento onde estou hoje. Eu compartia habitação, dormia em um colchão em lo suelo. Cargar tú con todos los gastos, con un salario mínimo, no se puede, es muy complicado. Bueno, ustedes ya han escuchado cuánto es el salario mínimo y las opiniones de los entrevistados. Así que podemos decir que Miami es una ciudad bastante cara. Pero yo me imagino que ellos ganan un poco más que eso. Pero para estar seguros vamos a investigar cuánto ganan ellos, cuánto pagan de alquiler, cuánto cuesta por mes o por semana hacer una compra y otras cosas que son necesarias para vivir en un país. Así que vamos a ver qué dicen ellos. Gerson, ¿a qué te dedicas? Hago Uber Eats. Okay. ¿Y cuántas horas más o menos haces a la semana, al día? A la semana hago como 40 horas, 50 horas, dependiendo aí el trabajo como hago. Eu hago um trabalho um pouco distinto da maioria das pessoas acá. Eu sou mentora de mulheres e sou life coach. Então, assim, eu tenho uma companhia acá em USA, onde eu hago treinamentos para chicas. Então, eu ajudo com relações autoestima, autoconfiança. Então, eu treino elas para cambiar seu mindset. ¿Cuántas horas más o menos haces a la semana o al día? Acá, um trabalho normal é muito comum tu ter um shift, não? De 12 horas tranquilamente. ¿En un día? En un día, sí. ¿Y cuánto más o menos se puede ganar haciendo este tipo de trabajo? $78,000 al año. ¿Y qué trabaja? Soy electricista, fotógrafo. Fotógrafo. ¿Cuánto más o menos se gana siendo fotógrafo? Como 3,000, 4,000. Al mes. En este trabajo todo depende cómo esté el día. No siempre vas a hacer la misma cantidad. Te puede salir un día bien, otro día te puede sonar flojo, pero sí se consigue. Más o menos una cantidad. Yo vengo redondeando como al mes como casi 6,000. ¿Qué haces? ¿Cuántas horas? Electricista. ¿Y cuánto más o menos ganas a la? 80. 80 al año. Ok. Então, em meu caso, eu tenho plata que hago em Brasil e tenho plata que hago acá. Hoje, minha hora, quando tenho mis clientes, é em torno de $120 por hora. Por hora, sí. Pero eso es un caso diferenciado, como yo dije, yo soy muy bendecida. ¿Es necesario hablar el inglés para ejercer este trabajo que haces? Sí, no, porque escucha, hay un amigo que es hasta mudo, imagínate, y trabaja. Pero sí, para estar en este país es necesario hablar inglés. Depende del trabajo, sí. No sé, oficinas, diría que medicina, cosas así, corporaciones. Pero pues si es algo normal. ¿Y para tu trabajo exigen inglés? Por ejemplo, los sería clientes. mejor, sí, si es bilingüe es más fácil. Es más fácil conseguir más clientes. Claro. Okay. Bueno, acá en Miami las cosas son un poco distintas, ¿no? Porque se habla mucho español. Sí. Entonces, mi inglés estamos trabajando en eso, tampoco es fluente, pero yo creo que desde que llegué mi español está mejor que mi inglés. Pero si tú hablas español acá, tú tienes muy grandes oportunidades de lograr trabajos. Pero hay que tener muy claro en la cabeza, en la mente, que si tú llegas acá y quieres trabajos buenos, donde tú hagas más plata por tu hora, tú tienes que hablar inglés sí o sí, porque no podemos olvidar que estamos en Estados Unidos. Aunque es cierto que aquí en Miami, Florida, puedes usar el español, aún así te aconsejo que como quieras sepas un poco el inglés. ¿Y quién como nuestra amiga Elsa, que te ayuda a las 24/7? Bueno, ruteros, déjame introducirte a Elsa Speak, que es una aplicación que te ayuda a mejorar tu inglés, como ya dije, y lo hace de la siguiente manera. Esta aplicación señala tus errores de pronunciación utilizando inteligencia artificial. Cada vez que digas algo vas a obtener una puntuación basada en tu pronunciación, fluidez y entonación. Ahora, a mí lo que más me gusta es que Elsa Speak te da una retroalimentación ahí mismo. O sea, mientras dices algo mal, él te va corrigiéndolo al instante. Nice. Almost correct. También aprenderás vocabulario, frases y oraciones que estarás usando en tu día a día. Algo que tienes que saber que esto te ayudará a que tus habilidades en inglés se desarrollen aún más. Tiene más de 1,600 lecciones y temáticas que incluyen temas de la vida real, como por ejemplo de negocios como conversaciones diarias en la oficina, entrevista de trabajo, hasta temas casuales de la vida cotidiana como películas, comida y bebidas
vida, etcétera, etcétera. Y por último, te voy a dejar 2 links en la descripción de este video. El primero es un código QR que estás viendo aquí, al lado mío. Solamente tienes que escanearlo con tu teléfono y inmediatamente obtendrás una prueba de cómo funciona la aplicación por 7 días. Ahora, el segundo link te llevará a la página de Else Speak. Y por ser parte de nuestra comunidad de ruteros, te hemos conseguido un 85% de descuento para la membresía de por vida. Ahora bien, si solamente quieres una membresía de 1 año, para esa también te hemos conseguido un descuento y es de 40%. Yo fuera tú, inmediatamente me inscribiera y así mejoraría mi inglés para aumentar mis oportunidades de trabajo. ¡Dale rápido! Y si te está gustando este video, Julio, ¿qué ellos tienen que hacer? Oye, nada más tienes que ayudarnos suscribiéndote, dándole like a este canal y compartiendo este video para que YouTube recomiende nuestros videos a muchísimas más personas. Una de las cosas que siempre se dice y por lo cual Estados Unidos es conocido es por sus casas grandotas, grandes. Y como ustedes saben, nosotros vivimos en Europa y de ese lado del mundo se dice que Estados Unidos en comparación con Europa tienen sus villas. Pero como ya saben, no estamos solos, andamos con Catherine, que es una realtor y nos va a mostrar una casa por dentro. Así que en este video vamos a ver si verdaderamente las casas de Estados Unidos son bastante grandes como se dice. Bueno, ahora mismo nos dieron la oportunidad de ver cómo se ve una casa por dentro. Y esta casa tiene algo en particular, algo hermoso, que no sé, personas que no se lo encontrarán hermoso, pero a mí me encanta, que es una casa antigua americana de 1947. Ya ustedes se imaginan. Bueno, ¿cómo yo sé que es una casa antigua? Miren acá. Tiene chimenea. En ese tiempo las casas tenían chimenea. En este tiempo ya no vienen con chimenea. Mira acá cómo la han utilizado. Como ya no se utiliza, le pusieron aquí objetos decorativos y me parece fantástico. Esta parte es el comedor. Miren qué bonito cómo lo tienen. Bueno, el cuarto del comedor es bastante grande. Bueno, realmente miren aquí, esto es una cocina típica americana, como podemos ver en muchas películas. Miren acá, la estufa, realmente muy típica americana, y su buena nevera, así como le gusta a ellos, bien grande, ese tipo de cosas. Se ve hermosa, me encanta. Aquí tenemos nuestro fregadero, es una casa donde viven personas, claro está, como ven. Y vamos acá a la sala. Miren qué salota. Esto es una casa que tiene 3 habitaciones, pero nos dieron la oportunidad de enseñarle una de ellas. Y caminen conmigo para que la aprecien bastante. Miren qué tremenda habitación. Y esta es grande, ¿eh? Y esta habitación no es la habitación principal. Así que ya ustedes saben, qué tremenda cama. Esta cama es como para 3 personas, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí, Cherry, que está detrás de la cámara? 3 hasta 4 caben ahí. Sí, realmente sí. Y tiene su closet. No vamos a abrirlo porque, ¿verdad? Es un atrevimiento de nuestra parte, sería. Aquí, como pueden ver, tienen su sofá. ¡Qué rico! Yo creo que yo viviría muy bien aquí en América. Vamos a ir a lo que es el baño. Sí, aquí todo es más grande que Europa. Mientras ustedes han visto nuestros videos, en Europa tienen un pequeño cuarto para el inodoro y toda esta parte. Pero aquí todo está junto y grande. Realmente los americanos, como dicen, piensan en grande. Literalmente. Miren acá, tiene su tina. Acá, su ducha. Acá me imagino que ya esto es un closetcito. No lo voy a abrir porque ya este closet. Aquí tiene un tremendo espejo. Caminen por aquí conmigo. Vamos a la sala de estar. Miren qué exquisitez. Me encanta. Esta casa tiene todo para que yo sea una mujer totalmente feliz. ¿Me estás viendo, futuro marido? Esta casa, así, más o menos. Hay algo que tienen las casas viejas y es esto, que no todas las casas la tienen. Y miren qué tremendo patio tienen. Acompáñenme por acá. Y esta casa ahora, 2023, agosto, está costando alrededor de $1 millón. Tiene una zona sumamente exclusiva y céntrica.
qué hermosura de casa. Una pregunta que nos surge en este momento es, ¿cuánto se paga un alquiler aquí en Miami, Florida? Bueno, yo tengo un contrato que ahorita me lo hicieron a 2.000, pero como vivo con 3 personas más, mi alquiler serían como 500. 500. Claro. Okay. Ustedes los dividen entre todos. Claro. Depende de dónde vivas, en qué área. Mi gasto general son $3.500 al mes. ¿Junto con tu familia lo compartes con tu esposa? No, yo solo. Yo llevo el dinero para mi casa. El hombre de la casa. Sí. Mi esposa me ayuda a pagarla, por eso... Claro. eh, Más o menos ustedes, entre familia. ponle unos 3.000 al mes. Ok. Bueno, ahorita todavía vivo con mis padres, pero no sé, por ahí $1.000. $1,000. ¿Tú le ayudas a tus padres con Sí. Bueno, entonces hay un gasto que las personas que vayan a alquilar tienen que tener en cuenta. Bueno, eso está todo en el contrato, tienen que leer bien su contrato de alquiler. Si es un edificio de apartamentos, generalmente está incluido el agua y la basura. Algunos incluyen cable básico, algunos incluyen internet, eso depende de cada inmueble. O sea que si yo alquilo una casa aquí en Miami puede tener el agua incluida, la basura también, el cable y el internet. Bueno, hablando de apartamentos, ya una casa es diferente. Okay. Una casa no te incluye nada. Tendrías que pagar todo el agua, el internet, el cable. O sea, todos los servicios servicios. en una casa, tú tendrías que pagarlo. Correcto. Entonces sale más económico un apartamento. Sí. Por ahí nos vamos. ¿Cuál es el costo promedio de un alquiler? Bueno, hablando de un dormitorio sería alrededor de $2,000, más o menos. De 2 dormitorios de 2.500 para arriba. Claro, depende de la zona y de la edad del edificio, las amenidades que tengan. O sea que todo depende de la zona donde esté el inmueble. Correcto. Eu vivo em um apartamento de um dormitório. É um apartamento que tem parqueo, que tem balcone e também los amenities, como piscina, jacuzzi. Eu pago hoy $2.500, solo la renta. Aquí lo que es más barato tal vez que otros países en el mundo es la luz. La electricidad no es tan cara como en Europa, por ejemplo, o República Dominicana. Y es algo increíble de Sí. que no sea tan cara, porque Sí. aquí todas las casas tienen aire acondicionado que funciona 24/7. Entonces de que no sea cara es sorprendente. No, gracias a Dios. La luz sí la pagamos aparte, que venimos pagando como 200 de luz mensual, el agua sí es incluido. La agua como $30 más o menos, la luz como 50, la internet 50 en la casa, yo pago hoy 70 de mi teléfono. Sí. ¿Cuánto más o menos pagas de alquiler de agua, de luz o de todo eso? Total, ahorita como unos 5.000. $5,000 al mes. Sí. Entonces yo me imagino como los jóvenes duran muchísimo para independizarse aquí. ¿Duran mucho viviendo con los padres? Sí, lo que ellos hacen es que se mudan con amigos para poder entonces independizarse hasta cierto punto y alquilan algo donde puedan dividir el alquiler, o en último caso, si ganan un poquito más que un salario mínimo, alquilan una habitación que puede costar $1,000 al mes, una habitación. Los alquileres en Miami están caros, las habitaciones no son tan baratas, por ejemplo, como en Holanda o en Berlín. Aquí es más caro alquilar una habitación. Escuchándolo usted, entonces ya es usual alquilar también una habitación. Sí, se está usando mucho porque los alquileres están tan caros que mucha gente se da cuenta que solo puede vivir independiente si alquila una habitación. Estamos en el Trader Joe's de Midtown. Trader Joe's es una marca de supermercado super cool, donde mucha gente joven le gusta venir porque venden muchos productos congelados y el precio es un poquito más competitivo que otros supermercados, así que vamos a mirar. Entonces este es el pan que me voy a llevar, que no está nada mal. Mira, un Organic French Baguette. Esto cuesta $1.99, en comparación a otros sitios está barato. Ese mismo huevo te cuesta $9 en otro supermercado. Lo que distingue este supermercado de los demás es la zona de los congelados. Por eso que mucha gente soltera, estudiantes universitarios, etcétera, vienen aquí. Por ejemplo, te voy a enseñar. Aquí tú tienes un montón de cosas congeladas que son muy buenas. Mira, tienen por ejemplo beef and broccoli, king pound chicken. Tienen todo lo que tú quieras. Mira, arroz, fried rice, mandarin, esto. ¿Arroz frito acá? Sí, entonces tú vas a tu casa, tú no tienes tiempo de cocinar y tú nada más lo haces y en 5 minutos tienes tu cena lista.
Entonces, para la gente que no quiere o no tiene tiempo de cocinar, vienen aquí y compran todas las cosas congeladas. Ahora entiendo, por eso vienen muchísimos jóvenes acá. Los waffles que venden aquí son los mejores que yo he probado. Mira, estos son waffles de Bélgica a $2.29. Tú lo pones en el toaster y salen igualitos que si tú estuvieras comiendo en Bélgica de verdad. Buenísimo. Había algo que me estaban diciendo fuera de cámara y es que los productos de canastas básicas no pagan impuesto adicional. Exactamente. La bebida alcohólica sí, las flores, todo lo que es de básico paga impuestos. Exacto. Una cosa que tiene este supermercado, que no se encuentra en muchos supermercados, es que tiene una selección de queso variada a un precio muy bueno. Por ejemplo, uno de mis favoritos sería, por ejemplo, este, que es un French Roquefort. Esto cuesta $4.44 un pedazo. Y muchas veces tú vas a otro supermercado y es mucho más caro, más grande, no hay tanta variedad. Pero aquí tú puedes comprar cualquier pedacito de queso y hay una gran variedad. Y otra cosa también que tienen, que yo no he visto en otro supermercado, es, por ejemplo, aquí venden port wine. Esto cuesta $7. Y algo que me dijeron que tiene este supermercado que no tiene otro, es que si usted quiere probar algo, ya sea un chocolate o algo, no sé, que esté encerrado en su cajita, usted pregunta, se lo abren, me lo deja probar y no importa si usted lo compra o no lo compra. Vamos a dar unas alturas en estos supermercados. El tener un auto, ¿es un lujo o una necesidad? Una necesidad, excepto que tú vivas en una zona muy peatonal, donde tú puedes ir caminando al supermercado, lo que necesites ahí cerquita, como esta zona donde estamos, o Miami Beach, como mencionamos. Pero sí, hay muchas zonas de Miami que definitivamente necesitas un carro, a no ser que tú trabajes desde tu casa. En ese caso, yo conozco gente que trabaja desde la casa, que prefiere usar Uber, le sale más económico usar un Uber cuando quiere salir, que tener un carro ahí parqueado si no lo necesita todo el tiempo porque trabaja desde la casa. Porque el transporte público, donde esté disponible, por lo general tarda mucho en llegar. No hay una frecuencia como en otras ciudades en el mundo, que puede ser San Francisco, Nueva York, como mencionamos, o Berlín, o Ámsterdam, por ejemplo, Londres, o París, donde todo el mundo lo que anda es en transporte público. Ahora, ¿tienes carro? No tengo carro ahorita porque si tuviera un carro tuviera más costo, más gasto. Sí. Entonces no, ahorita tengo nada más en la moto. La moto. ¿Y cuánto más o menos pagas de costo en moto? En gasolina, como $6 diarios, sí, $6 diarios, 2 cambios, aceite al mes, que vienen siendo como a 30 cada cambio. Acá hay una diferencia que no necesitamos coche, ¿no? Yo no necesito porque como no trabajo afuera, la mayor parte de mis horas son trabajadas en la casa y cuando salgo vengo acá en la yoga, estaba veniendo en la yoga ahora, entonces yo tengo moto o uso bicicleta. Entonces yo economizo allá porque sí, de combustível yo gasto como $5 en la semana en mi moto. Porque aquí se dice que se necesita un carro, es obligatorio tener un carro. Dependiendo, porque si son ustedes que van a vivir, que tienen hijos, sí, a juro, ustedes sí, pero yo no, porque como estoy solo, ¿me entiendes? Bueno, no solo, estoy con mi pareja, pero es más fácil, ya tiene su moto, yo tengo la mía y cada quien se defiende más fácil, menos gasto. Ruteros, como ya le dijimos en este video, tener carro aquí en Miami no es un lujo, sino una necesidad. Y parte de tener carro es el tener que echarle gasolina, porque si no llega un momento que ya tú no te puedes mover para arriba y para abajo. Así que estamos aquí porque se nos acabó la gasolina y necesitamos llenar el auto. Así que vamos a ver cuánto nos sale. Bueno, lo primero pone el pase, después que pone el pase, él va a echarle gasolina. Ahí va el contador, señores. Vamos a ver a dónde esto vayas a parar. Aquí yo estoy viendo que, por ejemplo, la gasolina regular, el galón cuesta $3.8, el extra cuesta $3.95 y el Supreme, que es el Supremo, cuesta casi $4. O sea que está un poquito carita verdaderamente. Bueno, nosotros escogimos por la regular y vamos a ver por cuánto va a salir. Bueno, al final ya vamos por 80 y eso sigue corriendo. 82,53 centavos de dólar. ¿Está caro o está barato? Díganmelo ustedes. Yo he escuchado personas de que dicen que sale más barato uno comer en la calle que comprar alimentos para la casa. ¿Realmente eso es cierto? Por ejemplo, si tú vives en un sitio, vamos a suponer, muy latino, Hialeah, un ejemplo,
y hay un restaurantico familiar que te dan un plato del día con arroz, habichuela, algo de proteína, ensalada, puede ser que te salga por $10, siempre y cuando tomes agua y no comas postres, porque las bebidas y los postres es lo que más sube el precio cuando tú comes fuera. Es ahí que los restaurantes ganan dinero. Pero lo bueno que tiene aquí en la ciudad de Miami, o no sé si en otras partes de Estados Unidos, es que el agua es gratis en los restaurantes. Sí, sí, aquí eso es fabuloso. Desde que tú llegas te sirven agua, agua con hielo. Si ven que el vaso de agua se te está acabando, vuelven y te lo llenan. Es completamente gratis, o sea que eso es una gran ventaja, que no tienes que pedir agua como en otras partes del mundo, donde sí te traen agua, pero te cobran por la botella. Estamos en el restaurante Tinta y Café. Y como pueden ver, los precios son asequibles para la zona. Aquí hay diferentes sándwiches. Tienen un promedio mayormente de 12, el más bajito, a $14.95. Pero ustedes mismos me digan si en verdad está barato o está caro. No sé, díganlo ustedes en los comentarios. Este delicioso sándwich es una especie del famoso sándwich cubano, el medianoche. En este caso le llaman patria. ¿Y qué tiene? Tiene jamón, puerco, queso suizo, tiene pickles, que son los pepinos esos que vienen en conserva, pepinillos, y tiene el pan cubano. Y esto se come así y es buenísimo. Lo más famoso es la croqueta de jamón, así como el cortadito, los pastelitos de guayaba, claro está el sándwich cubano, las croquetas de jamón, lo que todo el mundo siempre come, y se come con estos crackers. Entonces, ¿cómo se hace? Tú coges y abres tu cracker, y en el medio de la tostadita tú colocas la así, y así es que se come un cubano auténtico de la pequeña Habana. Te va a comer tu croquetita entre dos crackers. Bueno, y como ven, cada sándwich te lo ponen con tu platanito y tu cosa, o sea que está muy bien, ¿no? Estados Unidos es conocido por ser un país de oportunidades, donde hay mucho dinero. Allá en Europa se dice que el estilo de vida es mucho mejor. Ahora bien, ¿qué prefieres tú? ¿Vivir bien, tranquilo o hacer mucho dinero? Pero ¿cómo así que en Estados Unidos se hace más dinero que en Europa? Pues bueno, una de las cosas que puede pasar es que muchas personas aquí en los Estados Unidos tienen hasta 2 trabajos y eso afecta a la salud. Por lo tanto, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tan caro entonces es el seguro médico aquí en Estados Unidos? El seguro médico está incluido o uno puede decir no. La compañía te lo paga. nos lo paga, o sea, cierta parte y nosotros pagamos la... ¿Y cuánto más o menos pagas? Yo solo como 300 y pico. No, puedes decidir. Decidir de no estar con seguro médico. Ok, eso es algo normal aquí. Sí. ¿Cuánto más o menos pagarías para un seguro médico? Ahorita pago muy poquito, como $30. Okay. ¿Qué trae el seguro? Si te puedo hacer la pregunta más o menos. ¿Qué? ¿Puede ser al dentista? No, o sea, el médico... Una consulta y medicinas. Especialista, sí. Okay. Y sale barato. Sería muy bueno que todos que vengan tengan. Incluso ayer, por coincidencia, yo he ido al médico y he hecho todos mis exames de sangre, porque cuando tú estás acá y tú vienes para quedarse, tú tienes que hacer cosas que tú haces en tu país, ¿no? Como tus exames y todo. Tú nunca sabes también si puede pasar una emergencia, entonces es bueno que tú tengas seguro. Hay muchas personas que viven acá y que no tienen, pero cuando yo llegué acá tampoco tenía esa vida que tengo hoy también, ¿no? Entonces, assim, hay que tener en mente que tú vas a venir para empezar una nueva vida y acá es el país de las oportunidades. No, tengo un seguro mensual, no es muy costoso, es como de 55 al mes. ¿Es un seguro básico o un seguro que lleva otras cosas más? Es un básico, es básico. Bueno, hemos tocado casi todos los puntos que se necesita para poder vivir en Miami, Florida. Ahora, una última pregunta. ¿Con cuánto más o menos se puede vivir en esta hermosa ciudad? Diría que sí, como 4,000, 5,000. ¿Eso es para cuántas personas? Una persona. Para una persona. Bueno, vivir bien, si no te molesta compartir habitación, todo, yo creo que con uns $1.500. $2.500. Sí, tú tienes que apretar un poco, ¿no? Porque hay que comer, supermercado. Yo creo que es posible, sí. Una pareja y uno con hijos. Una pareja sin hijos. ¿Los dos trabajando? No, los dos pueden vivir alrededor como con 6,000 se puede vivir. Okay. Claro. Lo mínimo buscando que ellos ganen 3,000 al mes, cada uno.
y se puede vivir. Si tú quieres vivir en un apartamento bueno, que tú no quieras compartir, vivir sola y disfrutar y viajar, puedes empezar a pensar en $4,000. En esta hermosa ciudad, para tener una vida más o menos, digamos, decente, porque eso depende de cada persona lo que considera decente o no, yo diría que por lo menos unos $60,000 al año. Si quieres alquilar algo como una habitación, un estudio por tu cuenta, sí, porque la comida es cara, necesitas un vehículo, excepto que te bajes de tu casa y no tengas que salir, y eso todo aumenta el costo. Debería a mínimo ganar unos, qué sé yo, 38, 40. Al año. ¿Y al mes? ¿Qué te puedo decir? 5,000, 6,000. No, ni yo llego a los 5,000, porque acuérdate que te quitan los taxes. So, sí. Depende de lo que uno quiere ganar, lo que quiere hacer. A mí, ahí no te puedo dar una contestación exacta. Pero, ¿y tú más o menos cuánto? Yo cuando llegué a este país ganaba $4 la hora en el año 87. De ahí fui estudiando para ir ganando más dinero. So. Tú tienes que llegar con la cabeza que tú estás empezando de nuevo y que a partir de eso tú vas a lograr cosas nuevas, pero tú tienes que poner fuerza, enfoque. Y Miami también es una ciudad cara y es una ciudad que hay muchas distracciones acá. Hay mucha fiesta, la playa, entonces tú tienes que enfocarte. Pero lo bueno de eso todo es que si tú te enfocas y trabajas con ganas, con fuerza, tú logras todo lo que quieres. Yo logré más cosas acá en 3 años do que los 10 últimos años en mi país. En este video ya hemos hablado cuál es el costo de vida aquí en Miami. Pero claro, para emigrar también tienes que tomar en cuenta otros puntos muy importantes. Como por ejemplo, ¿cuál es la realidad de los latinos que han emigrado? Para ver ese video, dale clic aquí. Y ahora sí, ruteros, nos vemos en la próxima ruta.